pasaron chanfle. Bueno. Em, Así que esta conferencia, que suele ser el cierre de las actividades anuales del año que termina, es el comienzo de las actividades conmemorativas em, que van a tener su punto culminante el lunes 16 de junio del año 2025. Antes de continuar, quisiéramos que la directora del IDES, del Instituto de Desarrollo Económico y Social, Jimena Caravaca, nos regale unas palabras que no preparó. Prende. Hola, buenas tardes. Estoy medio incómoda. Gracias, Rosana, por la invitación. Yo venía de público, con ganas de escuchar y me sentaron aquí. Entonces no preparé nada, pero sí hay siempre cosas que nos unen y que nos hacen venir a estos eventos. Y como decía Rosana, no es una más o es una más, pero es una más que abre un momento muy importante del Centro de Antropología Social en sus celebraciones y por lo tanto el IDES. Lo que nos gusta en el IDES es que estas cosas sucedan, se sostengan en el tiempo como tradiciones institucionales, sobre todo en momentos donde todo parece, bueno, discontinuarse o se quiere discontinuar, sostener, sostener tradiciones, eventos y encuentros. Los celebramos, los apoyamos y eso es lo que hacía que yo estuviese aquí, no era para hablar, pero sí para celebrar y celebrarnos como institución, algo tan importante para el IDES como los casi 50 años del Centro de Antropología Social, así que será la primera de una serie de encuentros y de celebraciones que esperamos que nos sigan reuniendo el año próximo y de allí en adelante. Esperemos que también. Bueno, muchas gracias y muchos éxitos para lo que sigue. Bueno, entonces. Bueno, el Centro de Antropología Social desarrolla varias actividades regulares. Las anuales son la Conferencia Esther Ermite, esta es la 20ª edición, el Premio de Eduardo Archetti, la segunda. Bueno, vamos entonces ay, a la conferencia que organizamos en homenaje y reconocimiento a la labor pionera de Esther Ermite en la antropología social en la Argentina y en reconocimiento a su creación del Centro de Antropología Social acá, en el IDES. Fueron nuestros conferencistas en 2004, Larisa Adler, más conocida como Larisa Lomnitz, por la UNAM México, la Universidad Autónoma de México. En 2005, Verena Stolk, por la Universidad de Barcelona. En 2006, Gustavo Lins Ribeiro, Universidad de Brasilia. En 2007, Beatriz Alacia de Heredia, de la Universidad Federal de Río de Janeiro. 2008, Alejandro Isla, por Flaxo, Buenos Aires. En 2009, Esteban Krotz, de la Universidad de Yucatán y la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Ah, qué difícil. En 2010, Judith Freidenberg, de la Universidad de Maryland. En 2011, Catalina Buyubasic, de la Universidad Nacional de Salta. En 2013, Cian Lazar, por la Universidad de Cambridge. En 2014, Leif Korsbeck, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. En 2015, Sabina Frederick, por la Universidad Nacional de Quilmes. En 2016, Rosana Guber, de CIS, IDES, CONICET. En 2017, Luis von de Brieder, miembro fundador del equipo argentino de antropología forense. En 2018, Guillermo Wilde, de la Universidad Nacional de San Martín. En 2019, Diana Lenton, Universidad de Buenos Aires. En 2020, Eliselda Ardebol, de la Universidad de Cataluña. ¿O verdad? ¿O Berta? De Cataluña, 2021 Federico Neibur por la Universidad Federal de Río de Janeiro y en 2022 Omar Ribeiro Tomás de la Unicamp. 2023.
Susan Ulver. Gracias, Flor. Bueno, yo voy a comentar un poquito quién fue Esther Hermite. María Esther Álvarez de Hermite es conocida en nuestro medio como Esther Hermite, también como Esthercita, ¿no? Cuando estudiaba. Nació en la ciudad de Buenos Aires en 1921, se graduó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA como profesora de Historia en 1950. Fue una de las primeras becarias externas de CONICET para hacer un doctorado en Antropología Social en la Universidad de Chicago. Allí tomó sus cursos básicos e hizo trabajo de campo en los Altos de Chiapas en 1959, 60 y 61, y presentó su tesis de maestría y de doctorado, ambas premiadas por la misma universidad. Sus materiales de campo, análisis y redacción de textos finales se encuentran en libre acceso en el archivo Esther Hermite del CAS, que está acá arriba en la biblioteca, en el sitio web del IDES y en 2 volúmenes. El diario de Esther Hermite en los Altos de Chiapas, organizado por Andrés Fábregas Puig y Rosana Guber en 2010, y en la articulación etnográfica. Esa experiencia de investigación se incluye también en el curso de métodos cualitativos que dictan Miriam Krieger y Juan Ducuen en el campus virtual IDES UNTREF. Esther vuelve a Argentina en 1965 y se incorporó a la licenciatura de Ciencias Antropológicas de la UBA como profesora, de donde renunció 6 meses más tarde por el 29 de julio de 1966 debido a la violenta irrupción de la Policía Federal en las facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires. Fue entonces que desde el Instituto Torcuato Di Tella realizó, junto a Carlos Serrán como asistente, una investigación para el Consejo Federal de Inversiones acerca del fracaso de las cooperativas de tejedoras de ponchos y pequeños productores de pimentón en Belén, la provincia de Catamarca. Parte de ese material fue expuesto en las reuniones del grupo Claxo, llamado Procesos de Articulación Social, que ella coordinó entre los años 1973 y 1977, integrado también por otros antropólogos sociales como Leopoldo Bartolomé, Carlos Serrán, Roberto Cardoso de Oliveira, Eve Besuri, Eduardo Archetti, Cristian Stolen, Blanca Muratorio, entre otros. Y que más tarde se publicó en 1977 como volumen por la editorial Amorortu. Finalmente, en los materiales de Catamarca, actualmente también online, bastantes de ellos, trabajó Lautaro Clemenceau, ¿se dice? Clemenceau, para su tesis doctoral sobre la minería de altura, y otros colegas también lo estamos haciendo, como yo, con mi trabajo con mujeres artesanas catamarqueñas. Pero además, Esther dirigió una investigación interdisciplinaria sobre la situación de los aborígenes del Chaco. Esa investigación fue financiada por el Consejo Federal de Inversiones con alta participación del Estado de la provincia del Chaco. Comenzó en 1969 con un viaje exploratorio de la misma Esther y quien sería su jefa de trabajo de campo, Piedad Gómez Villa. Ese campo sería el barrio Toba de Resistencia, Abañaró, Colonia Aborigen Chaco, me parece que es Napalpí, Napalpí. Sí, cerca de Napalpí. Y Misión Nueva Pompeya. 2 jóvenes sociólogos de la UBA, Silvia Sigal y Enrique Lubliner, hicieron una encuesta a pobladores criollos de aquellas localidades. Un economista, Marcelo Cavarossi, hizo un análisis de la Dirección Provincial del Aborigen. La demógrafa María Chirico verificó la información recogida sobre el conjunto de la población de las comunidades. Planificadores físicos de la UNE, sede Resistencia, dirigido por el arquitecto Brian Thompson, relevaron la información sobre el asentamiento físico de las comunidades con mapas que fueron muy útiles para el equipo de campo. En Buenos Aires, el resto del equipo trabajaba con los datos. Por ejemplo, un informe especial del jurista Raúl Basaldúa sobre la legislación indígena existente, otro demógrafo, Mario Rovirosa, otro economista, Jorge Yuyo Rulet, y dentro de los planificadores físicos de la UNE, Raúl Becchietti, Olga Ferrecchio, Raúl Fusal, Graciela de Ferreira, Carlos Cornic, Miguel Ríos, Pedro Fuentes, Godo y Rubén Krasov.
Todo esto lo sabemos gracias a los dos asistentes de campo de Esther, que en 1996 publicaron 3 volúmenes y gracias a la editorial universitaria de Misiones cuando estaba dirigida por la antropóloga Ana María Gorosito Kramer. Esos dos asistentes que se tomaron el trabajo de hacer una verdadera reconstrucción fenomenal de lo hecho, ya fallecida Esther en 1990, son Alejandro Isla, antropólogo social, también ya fallecido, que trabajó en Cabañaró y en Barrio Toba, y quien hoy nos acompaña, que es Nicolás Íñigo Carrera, que trabajó en Nueva Pompeya y Colonia Aborigen Chaco. Gracias a él, a Nicolás, el IDES tiene el archivo Chaco de Esther Ermite, sobre el cual están trabajando algunas colegas como Laura Zapata, María Pocio, entre otras. Nicolás Íñigo Carrera, que nunca sabemos si Íñigo era el apellido o si era el nombre, así que ahora directamente pone... Momento de mi abuelo, Bueno, ese apellido. Ah, mira. Es investigador del programa de investigación sobre el movimiento de la sociedad argentina PIMSA. En 1971 se recibió de profesor en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Hizo su posgrado en el programa de formación de investigadores en desarrollo urbano y regional, cohorte 73-74, SEUR, Instituto Torcuato Di Tella. Se jubiló como investigador principal de CONICET y hoy es jubilado y también docente y además sigue escribiendo. Fue profesor en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y en el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Dictó cursos y seminarios de grado y posgrado en el Instituto Universitario Santa Cruz de Río Gallegos, Facultad de Humanidades de la UNJU, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Universidad Federal de la Patagonia Austral, Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional de San Juan, CODES Riacefis Extended Workshop of Social History en Dakar, Senegal, Universidad Nacional de Salta, Universidad Nacional del Nordeste, Universidad Nacional de Catamarca y Universidad Nacional de Luján. Precisamente, del Chaco son sus primeros libros e investigaciones, cuando estaba, creo que en el SICSO. Bien. La colonización del Chaco, de 1983, Campañas militares y clase obrera, Chaco, 1870-1930, que es una obra del 84, El campo y sus habitantes, del 86, con Guillermo Madrazo, Leonor Slasky y Gladys Ceresole, con Jorge Podestá, La alianza de obreros y campesinos en la emergencia de un movimiento social Chaco, 1934-36. Siguió luego de muchas otras publicaciones con documentos para la historia del Partido Socialista de 1996, la estrategia de la clase obrera 1936, Agustín Tosco, la clase revolucionaria y muchos otros sobre la clase obrera. En 2022 publicó 3 estudios sobre la historia de la clase obrera en la Argentina. Declarado personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en 2013. Se equivocaron. bueno, junto con 3 vedettes y 4 jugadores de fútbol. No es algo. Hoy nos va a hablar sobre el papel de las capas pobres en los procesos de cambio social. Y vamos a después a coordinar con Martina desde la sala y el escenario las preguntas o consultas o diferencias o apreciaciones que ustedes tengan para hacer. Así que nosotras nos retiramos y muchísimas gracias, Nicolás, por aceptar. Bueno. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a hacer esta conferencia y a la vez lo tengo todo escrito, pero me parece que voy a matizar un poco. Recordar a Esther que
con quien no coincidíamos en los instrumentos teóricos y metodológicos, pero que trabajamos juntos en varias oportunidades. La primera fue esa investigación sobre la situación de la población indígena en la provincia del Chaco y políticas para su integración a la comunidad nacional. Era el título del trabajo, que por supuesto eh, los resultados creo que fueron volcados en 3 o 4 tomos que durmieron en la biblioteca del CFI y en algún cajón de algún funcionario de la provincia del Chaco. Tengo un nieto que siempre dice que el abuelo para todo tiene una anécdota. Voy a contar una anécdota que no creo que sea la última de la conferencia. Cuando llegamos, todo el equipo que iba a trabajar en campo, Alejandro, Esther, Piedad y yo, y bueno, y estaba la gente de Thompson, nos recibe el ministro de Bienestar Social. En esa época se llamaba de Bienestar Social, que era un teniente coronel. Y esto años 70. Y Esther prácticamente le hace una conferencia explicándole la importancia de la antropología para poder aplicar políticas, conociendo el terreno y con qué se iban a encontrar y bueno. El hombre escuchó y cuando termina Esther su exposición, le dice, muy interesante, doctora. Ahora lo único que le pido, no quiero un indio más en resistencia. O sea, ese fue el que recibió, creo, después los 3 o 4 tomos del informe que vaya a saber a dónde fueron a parar. Con Alejandro los rescatamos de la biblioteca del CFI, nos autorizaron a publicarlo y ahí salió ese libro. Dije, trabajamos con Esther, en realidad, bueno, Esther era la directora de un equipo de algo muy curioso, porque como mostró Rosana recién, había economistas, sociólogos, planificadores físicos, juristas. Bueno, y yo, que nunca respeté mucho los límites, justamente porque no soy un caballero, fungía de antropólogo, sin serlo. Era estudiante todavía, ni siquiera me había recibido en historia. O sea, decir trabajamos juntos con Esther, hay que aclarar que mientras ella dirigía un equipo de gran envergadura, yo estaba haciendo mis primeros pasos. Había sido ayudante de Piedad en una investigación sobre migrantes catamarqueños en Buenos Aires y a través de eso fue que terminé en Misión Nueva Pompeya, a donde no se llegaba más que con camión, ni siquiera, o con pick-up. Los autos no podían llegar porque no había camino. Y estuve 3 meses ahí con una interrupción de una semana o 10 días que vine a Buenos Aires teniendo que hacer 2 días y medio a caballo porque llovía y ni siquiera los camiones podían pasar y llegar. Siendo yo lo que en ese momento era un porteño total y absoluto, no conocía nada más que Buenos Aires y dentro de Buenos Aires Vicente López y Belgrano, o sea que tampoco todo Buenos Aires, ni de lejos. Medio en serio, medio en broma, le decía hace poco en una charla que si en esa época o pocos años antes me hubieran preguntado, ¿hay indígenas en Argentina? Yo hubiera contestado, mira, creo que no. Y, y terminé allí. Bien, terminé y escribiendo muchos años sobre la proletarización de los indígenas. Fue un tema importante en mi vida, como esa investigación fue muy importante en mi vida. Y quiero recordar de Esther algo que no sé si era una trabajadora de campo increíble. Cómo llevaba la entrevista, cómo se enganchaba con la gente,
era realmente fuera de serie. Bueno, vamos al tema de la conferencia, los pobres en los procesos de cambio social o los capas pobres en los procesos de cambio social, avisándoles que, primero, soy historiador, o sea, mi enfoque va a tener que ver bastante con esa formación, eh, y es probable que todo lo que yo diga sea archiconocido para ustedes, porque justamente, por lo menos la imagen que yo tengo, es que los antropólogos se ocupan de las capas pobres, son los que estudian las capas pobres. Eh, Quiero aclarar, a ver, vamos a empezar a aclarar algunos conceptos, porque esa es la otra salvedad que quiero hacer. Esto está hecho desde una perspectiva que todos los que están aquí supongo que me conocen, está hecho desde la teoría del socialismo científico y enfatizado en los problemas que se plantean a partir de esa teoría. Cuando definimos los pobres, eh, a lo que estamos haciendo referencia es aquella parte de la sociedad que, expropiada de sus condiciones materiales de existencia, no puede o no accede a reproducir su vida recibiendo los medios de vida bajo la forma del salario. O sea, es una parte de la clase obrera que ni siquiera puede recibir un salario. Por lo menos un salario que le permita reproducir su vida en las condiciones normales de esta sociedad. Esa sería como la definición general de quién es el sujeto del que vamos a hablar. El tema adquiere la mayor relevancia en esta fase de desarrollo capitalista, que es a vez la fase de su descomposición, porque predomina el movimiento de repulsión de población de los espacios sociales que ocupaba. Ustedes saben que en la fase de dominio del capital industrial, la tendencia es a la atracción de población, incorporación de población a la industria, y eso va acompañado por un proceso de ciudadanización que en la Argentina, quien más lo simboliza o lo patentiza es el peronismo. En cambio, cuando predomina el capital financiero, la tendencia es a la repulsión de población y por lo tanto al crecimiento de las capas pobres de la clase obrera. Recordemos que a mediados de los años 70 se encontraba en la situación de pobreza, según el INDEC, menos del 6% de la población de los conglomerados urbanos, mientras que hoy abarca más de la mitad de la población. Bueno, el tema específico, de los pobres en los procesos de cambio social, parte de la pregunta de cómo ha sido evaluada la participación de las capas pobres en los procesos de cambio social, tanto en momentos de crisis económica, cuando su número crece, y o en procesos de revolución de profundo cambio social. ¿Qué caracterizaciones se han hecho sobre los pobres y cómo se han evaluado sus alineamientos políticos y sus potencialidades en procesos de transformación social? Y esto en términos universales, no específicamente para la Argentina, sobre lo que si no me queda un poco de tiempo, pero bueno, ya hice macanas y esto no funciona. Voy a decir dos palabras sobre Argentina. La superpoblación relativa cumple una función disciplinadora sobre el conjunto de la clase obrera. Al agudizarse la desocupación, se agudiza la competencia entre los trabajadores, se debilita la capacidad de presión y negociación de sus organizaciones. De allí la importancia que tiene la participación y organización de esa parte de la clase obrera en los procesos de enfrentamiento social realizados por trabajadores, sea por intereses inmediatos o por la transformación de
radical de la sociedad. La unidad o fractura entre los obreros en activo y la superpoblación relativa modifica el desarrollo de las luchas por reivindicaciones inmediatas, las confrontaciones políticas y sociales y las políticas gubernamentales. De allí la importancia otorgada a la participación y organización de los desocupados, que son una parte de los pobres o de las capas pobres. Me voy a referir a diferentes percepciones que sobre el papel de las capas pobres han planteado teóricos y protagonistas de procesos de cambio social radicales, o sea, revoluciones. Un poco siguiendo eso que creo que Hobsbawm dice, que en esos momentos de revolución todo se acelera y todo se hace más evidente. Entonces, voy a centrarme en procesos de cambio radical que apuntan a superar el capitalismo, que apuntaron a superar el capitalismo. En su escrito Estatismo y Anarquía, Mikhail Bakunin, en 1873, predice que en ninguna parte es tan inminente la revolución social como en Italia. Metodológicamente, Bakunin combina el análisis en términos de clase social con el análisis en términos de el espíritu, el carácter y el temperamento nacionales y o étnicos, que frecuentemente predomina sobre el primero. Entonces, ¿por qué Italia es donde va a ser la revolución? Porque existe en Italia un proletariado, esto es textual de Bakunin, existe en Italia un proletariado enorme, excesivamente inteligente por naturaleza, pero muy frecuentemente sin instrucción y viviendo en una miseria abyecta, reducido por la administración opresiva y ladrona de las clases propietarias a un tal grado de desesperación. Y esto es lo más importante, no existe en Italia un estrato especial de obreros privilegiados en un cierto grado gracias a un salario elevado, ostentando incluso su educación literaria e impregnados en tal grado de principios, tendencias y vanidades burguesas, que el elemento obrero perteneciente a ese grupo no se distingue de la clase burguesa más que por su posición, pero de ningún modo por su tendencia. En Italia predomina el proletariado extremadamente pobre. Ese lumpenproletariat del que los señores Marx y Engels hablan con desprecio profundo, pero injustamente, porque en él, y en él solamente, y ciertamente no en el estrato burgués de la masa obrera de que acabamos de hablar, es donde está cristalizada toda la inteligencia y toda la fuerza de la futura revolución social. Bakunin ahí plantea los términos de lo que va a ser la discusión de ahí en adelante. ¿Quién es el sujeto de la revolución? ¿Los pobres o los obreros de la gran industria? Como señala Bakunin, la posición de los fundadores del socialismo científico es que el papel central del proletariado industrial plantearon el papel central del proletariado industrial como cabeza del movimiento que tuviera como meta la superación de la sociedad capitalista. El proletariado industrial encabezaría ese movimiento y arrastraría a los expulsados de la industria, al resto de la clase obrera, a la superpoblación y a los pobres en general, es decir, al conjunto de la masa trabajadora y expropiada. Los proletarios engendrados por la gran industria se ponen a la cabeza del movimiento de clase del proletariado y arrastran consigo a toda la masa, dicen en la ideología alemana, ya muy tempranamente. Pero a la vez que señala el papel del proletario industrial como cabeza del movimiento, Marx planteó la necesidad de la inteligencia entre el activo y la reserva de la clase obrera como condición necesaria no solo para la transformación radical de la sociedad, sino en la lucha por el salario. Bueno, a la vez Marx y Engels no dejaban de advertir que en un país como Inglaterra, que dominaba el mundo, una parte de la clase obrera, la que recibía los mejores salarios y se encontraba en la situación más acomodada,
no estaba dispuesta a encabezar un proceso radical de transformación social. En un prefacio a la situación de la clase obrera en Inglaterra, escrito en 1892, Engels comprobaba: forman una aristocracia dentro de la clase obrera. Han llegado a obtener una situación relativamente buena y la aceptan como definitiva. Y son gente muy gentil y tratable para todo capitalista inteligente en particular y para la clase capitalista en general. Una pequeña minoría protegida y privilegiada. Mucho antes, en cartas entre Marx y Engels, habían señalado que perteneciendo a una nación que explota al mundo entero, el proletariado inglés se está burguesando cada vez más. Bueno, ahí están planteados los dos términos, ¿no? Bakunin, Marx, Engels. Veamos cómo es planteado esto en procesos revolucionarios. El papel del proletariado de la gran producción, de la industria más desarrollada, como fracción dirigente de la masa trabajadora y explotada, fue señalado en las experiencias de las primeras revoluciones socialistas triunfantes. Dice Lenin: solo el proletariado, en virtud de su papel económico en la gran producción, es capaz de ser el jefe de todas las masas trabajadoras y explotadas, a quienes con frecuencia la burguesía explota, esclaviza y oprime menos, no menos, sino más que a los proletarios, pero que no son capaces de luchar por su cuenta para alcanzar su propia liberación. En el mismo sentido dice: solo una determinada clase, los obreros de la ciudad y en general los obreros industriales de las fábricas, están en condiciones de dirigir a toda la masa de trabajadores y explotados en la lucha por derrocar el yugo del capital. Mao Zedong, que lidera una revolución donde los campesinos ocupan un lugar sobresaliente, afirma que el proletariado industrial es la fuerza motriz fundamental de la revolución china y quien debe conducirla teniendo como aliados al campesinado, la pequeña burguesía y la burguesía nacional. Centrémonos ahora en el lumpenproletariado, en el proletariado andrajoso. ¿Cómo se percibe el papel de las capas más pobres del proletariado en una primera aproximación? Que en una primera aproximación constituyen lo que Marx y Engels denominan el lumpenproletariado. Aunque en términos generales en las primeras exposiciones de la teoría del socialismo científico, la miseria es percibida como potencialmente revolucionaria, sin duda como fruto de la experiencia de la Revolución de 1848 en Francia y el ascenso al gobierno de Napoleón III, Marx y Engels presentan un explícito rechazo al lumpenproletariado como sujeto de transformación social. En el manifiesto comunista dicen: el lumpenproletariado es el producto pasivo de la putrefacción de las capas más bajas de la vieja sociedad. Puede a veces ser arrastrado al movimiento por una revolución proletaria. Sin embargo, en virtud de todas sus condiciones de vida, está más bien dispuesto a venderse a la reacción que para servir a sus maniobras. ¿Quiénes forman el lumpenproletariado para Marx y Engels? Si bien remite a una posición objetiva dentro de la estructura económica de la sociedad, presenta como rasgo el que de esta capa se reclutan quienes practican actividades delictivas. El lumpenproletariado, dice Marx en la lucha de clases en Francia, el lumpenproletariado en todas las grandes ciudades forma una masa bien deslindada del proletariado industrial. Esta capa es un centro de reclutamiento para rateros y delincuentes de todas las clases que viven de los despojos de la sociedad. Gente sin profesión fija, vagabundos. En el 18 Brumario dicen: junto a Rué, arruinados, con equívocos medios de vida y de equívoca procedencia, junto a vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos, licenciados de tropa, licenciados de presidio, huidos de galeras, timadores, saltimbanqui, Lazzaroni,
carteristas y rateros, jugadores, alcahuetes, dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritorzuelos, organilleros, traperos, afiladores, caldereros, mendigos, en una palabra, toda esa masa informe y difusa, errante y errante que los franceses llaman la bohème, es escoria y desecho de todas las clases. Como se ve, la categoría incluye a trabajadores de baja calificación como organilleros, traperos, mozos de cuerda, afiladores, caldereros, pero también remite a un aspecto moral. A propósito de Alemania, Engels señala, el lumpenproletariado, esa escoria integrada por los elementos desmoralizados de todas las capas sociales y concentrada principalmente en las grandes ciudades, es el peor de los aliados posibles. Ese desecho es absolutamente venal y de lo más molesto. Bueno, entonces, más allá de su condición de pobres, está este rechazo al carácter delincuencial y descompuesto del hombre proletario. En los primeros procesos revolucionarios triunfantes del siglo XX, sin dejar de considerar una capa desclasada y vacilante, la evaluación de las posibilidades del lumpenproletariado presenta un matiz. A propósito de la forma de lucha-guerra de guerrillas, Lenin plantea, como forma predominante y exclusiva de la lucha social, adoptaron esta forma de lucha los elementos desclasados de la población, lumpens y grupos anarquistas, que acerca ese grupo al proletariado consciente, a los borrachos, degenerados y a los desclasados. Pero lejos de rechazar esa forma de lucha, y a quienes la practicaban, plantea que debe ser conducida por el partido del proletariado consciente. O sea, lo define como borrachos, degenerados y desclasados, pero deben ser no desechados, sino conducidos. En la Revolución China se considera que el lumpenproletariado, que define como multitud de desempleados que para ganarse la vida, muchos de ellos se ven obligados a recurrir a medios deshonestos, y de ahí los bandoleros, gángsters, mendigos y prostitutas, y los numerosos profesionales de la superstición, puede en parte unirse a la revolución. Esta capa social es vacilante. Algunos de ellos se dejan comprar fácilmente por las fuerzas reaccionarias, en tanto que otros pueden unirse a la revolución. Son más proclives a la destrucción que a la construcción, fuente de mentalidad de insurrectos errantes y del anarquismo en nuestras filas, dice Mao. Son muy pocas las referencias al lumpenproletariado en los análisis de los dirigentes de la Revolución Cubana, que lo caracterizan como fuente de reclutamiento de la contrarrevolución y bandas fascistas. Pero acá hay un cambio, porque el sujeto de la revolución es el pueblo, las clases y fracciones excluidas del poder político y las masas. Y entonces, si bien la clase obrera ocupa un lugar fundamental, está acompañada por los campesinos, estudiantes, intelectuales, sectores progresistas de las capas medias y el ejército rebelde. Bueno, algo semejante ocurre en la Revolución Bolivariana. Acá tengo las citas de Chávez, pero no sé si vale la pena, porque me voy. Lo más sabroso viene ahora. En síntesis, en todos los procesos revolucionarios mencionados se dio relevancia al papel de los pobres del campo y la ciudad como aliados del proletariado industrial, pero diferenciándolos del lumpenproletariado. En otros procesos históricos del siglo XX, esto es como un paréntesis en el tema, que no implicaran revoluciones, han sido las organizaciones políticas más radicalizadas las que han intentado organizar a los desocupados como una parte de los pobres, pero estamos hablando de los desocupados. Por ejemplo, en Alemania en los años 20, los comunistas plantearon la lucha común de trabajadores ocupados y desocupados.
También en Inglaterra se constituyó una organización de desocupados en 1932 y 1933. En Estados Unidos, los comunistas organizaron en 1930 los Unemployed Councils, que después se llamaron Unemployment Councils, pero en general los sindicatos evitaron a los desocupados, que fueron borrados de los padrones sindicales. Ahí incluí este desvío del tema porque es algo bastante frecuente que haya una disociación entre el proletariado industrial y los desocupados y los pobres. Ahora vamos a ver otros procesos históricos como la Revolución Argelina. Allí el lumpenproletariado, menos institucionalizado, fue el sujeto de los cambios radicales. Frantz Fanon plantea que los obreros son en efecto los favorecidos del régimen. Representan la fracción más acomodada del pueblo. Es en esa masa, en ese pueblo de los cinturones de miseria, de las casas de lata, en el seno del lumpenproletariat, donde la insurrección va a encontrar su punta de lanza urbana. El lumpenproletariat constituye una de las fuerzas más espontáneas y radicalmente revolucionarias de un pueblo colonizado. Los rufianes, los granujas, los desempleados, los vagos, se lanzan a la lucha de liberación como robustos trabajadores. Esos desempleados y esos subhombres se rehabilitan en relación consigo mismos y con la historia. Mientras que si se la ignora, esa masa de hambrientos y desclasados participará del conflicto, pero del lado del opresor. Quienes han visto la película La Batalla de Argel, tienen ahí un ejemplo. La obra de Fanon influyó tanto en el mundo intelectual como en el político. Acá específicamente yo tomé su influencia en los Panteras Negras de Estados Unidos. Elbridge Cleaver señala que la clase obrera es reformista. Cito: mediante largas y encarnizadas luchas, la clase obrera ha hecho algunas incursiones en el sistema capitalista, tallando un nicho confortable para sí misma. La aparición de los sindicatos, la negociación colectiva, la tienda sindical, la seguridad social y otra legislación protectora especial ha castrado a la clase obrera, transformándola en un movimiento obrero vendido, el movimiento menos revolucionario de mentalidad reformista que solo está interesado en los salarios más altos y mayor seguridad en el empleo. El movimiento obrero ha abandonado toda crítica básica del carácter explotador del sistema capitalista mismo. A la vez, reivindica la condición del lumpenproletariado, porque está en una condición de opresión extrema, tiene una reacción extrema contra el sistema en su conjunto. Dice Cleaver: está bien, somos lumpen. El lumpenproletariado somos todos aquellos que no tenemos una relación estable o intereses creados en los medios de producción y las instituciones de la sociedad capitalista. Esa parte del ejército industrial de reserva, mantenida perpetuamente en reserva, que nunca trabajaron y nunca lo harán, que no pueden encontrar un empleo, que son no calificados e incompetentes. Todos los que viven del welfare o de subsidios estatales del state aid. Ahora, Cleaver reivindica no solo al lumpenproletariado en general, sino que hace referencia específica al elemento criminal. Aquellos que prefieren golpear a un cerdo en la boca y robarle antes que fichar en el reloj de asistencia de ese mismo cerdo y trabajar para él. Vamos un poco al planteo de los problemas que trae, que se derivan de esto que estuve. No es novedoso considerar el delito como una de las formas de rebelión. La primera, la más grosera, la más horrible forma de tal rebelión de los obreros contra la burguesía fue el delito. El obrero robaba, señala Engels en La situación de la clase obrera en Inglaterra.
Pero esa forma considerada primitiva se ha extendido. Una primera mirada asocia esa extensión con el crecimiento de la superpoblación relativa que no puede obtener sus medios de vida bajo la forma del salario, lo que multiplica los hechos delictivos. La voluntad y la criminalidad son a menudo los únicos medios de que disponen los jóvenes de origen proletario sin perspectivas de empleo para adquirir el dinero y los bienes de consumo indispensables para existir, para acceder a una existencia socialmente reconocida, dice Luc Baquan. No estamos refiriéndonos a la criminalización de la pobreza y la protesta social desde el régimen de dominación, lo que Foucault define como guerra a los pobres disfrazada de guerra al delito, con la idea del criminal como enemigo interno. No estamos hablando de eso, sino del delito común como rebelión, distinguible del crimen organizado. La distinción entre ilegalismos y una forma específica de ilegalismo, la delincuencia, aparentemente marginada, pero centralmente controlada, podría servir para distinguir entre rebelión y crimen organizado, para establecer la diferenciación del delito como la forma más incivil de la protesta y delincuencia como categoría creada por lo que Foucault concebía como el poder productivo de relaciones. Yo tenía un ejemplo acá, pero no sé dónde fue a parar, de algo que nosotros encontramos en las investigaciones sobre rebelión en la Argentina, en el medio de los saqueos a comercios en 2001, en Río Negro, en Neuquén, encontramos, bueno, no lo tengo, encontramos que hay jóvenes que ya no van a saquear por obtener productos, van a pelearse con la policía. Y ese es el elemento de rebelión que uno puede ver en estas acciones en esos delitos, ¿no es cierto? Tienen un elemento de... Ah, está acá. No debe confundirse delito y delincuencia. Si se tienen en cuenta algunos rasgos que presentan la participación de jóvenes pobres con relación a la propiedad privada y a la autoridad establecida, aparece el elemento de rebelión. Por ejemplo, en los enfrentamientos entre jóvenes pobres y policía en Neuquén y Río Negro, en el marco de los saqueos de supermercados en diciembre de 2001. Voy ahora a referirme a otro aspecto de esto, que la caracterización que hace Cleaver se corresponde con las rebeliones populares con lucha en las calles que tuvieron lugar en los años 60 en buena parte del mundo, incluyendo los países centrales. Hubo una respuesta capitalista a esto, pero que no eliminó las rebeliones, como lo muestran las revueltas y motines que periódicamente brotan desde las barriadas pobres de países como Estados Unidos o Francia. Solo voy a citar algunos hechos, todos ellos posteriores a los grandes motines de 1968 con motivo del asesinato de Martin Luther King. En 1989 en Miami, en 1991 en Washington, D.C., en 1992 Berkeley, San Francisco, Los Ángeles, San José, Long Beach, San Bernardino, Seattle, Las Vegas, Minneapolis, Madison, Omaha, Miami, Tampa, Atlanta, Washington, D.C., Filadelfia, Nueva York. Y también en 2020, en distintas ciudades de Francia, en 2005, 2009 y 2019. Y no solo en los países centrales, como lo muestra en el Caracazo, 1989, Argentina en 2001, Sudáfrica en 2011. Bajo la forma específica de saqueos o revueltas del hambre, como lo conceptualizamos nosotros,
La rebelión con enfrentamientos callejeros con la Fuerza Armada del Gobierno se ha dado en Argentina en 1989-90 y 2001, ¿no? Brasil 1998, Bulgaria 1997, Somalia 2008, Nueva Orleans 2005, Indonesia 2005, Perú 2007, Haití 2010, Chile 2010 y 2019. Esas rebeliones han sido caracterizadas por Lacan como formas directas y espontáneas de la protesta infrapolítica por medio de desórdenes públicos, de arrebato de bienes y destrucción de propiedades realizados por los jóvenes de barrios relegados. Para cerrar, quiero plantear otros dos problemas que se desprenden de la consideración del delito como rebelión. Hoy el crimen organizado constituye ramas de la actividad económica y de la organización institucional política. Por eso cabe preguntarse en qué medida el incremento del delito es resultante de la fase que transita el capitalismo, con el consiguiente cambio en la consideración de lo que es legal e ilegal, e incluso de la centralidad de determinadas actividades económicas. ¿Qué delitos y en qué medida son funcionales al sistema institucional vigente en el sentido que planteaba Foucault para el siglo XIX? Responder a esa pregunta nos aleja del análisis del delito como forma más inconsciente de la rebelión, pero no del medio en que se desarrolla. El otro problema que nos devuelve al tema de la rebelión se nos presentó en el desarrollo de la investigación sobre la rebelión en Argentina. La descripción de algunos hechos, en particular los saqueos de 1989-90 y en años más recientes, permite plantear una semejanza entre las formas de protesta de la superpoblación relativa que aparecen como delito hoy, en un momento en que se imponen las relaciones propias del capital financiero, con las formas de protesta primitivas, propias de la transición hacia la sociedad del capital industrial a fines del siglo XVIII y comienzo del XIX. En particular con las revueltas del hambre o motines de subsistencia, un tipo de hecho protagonizado por las clases urbanas pobres que ha sido largamente estudiado por historiadores como George Rude, Eric Hobsbawm y Edward Thompson. ¿Qué significa que resurjan manifestaciones del movimiento social que por su forma se asemejan a las que tomaba en sus comienzos o formas primitivas? Su aparición está vinculada a una nueva etapa del capitalismo postindustrial en la que perdería peso la clase obrera industrial y sus formas de organización como el sindicato del partido, o son formas propias de momentos de derrota de los siglos de rebelión, cualquiera sea la fase del capitalismo en que el comienzo de un nuevo ciclo de luchas traería aparejada la reaparición de las formas más elementales y primitivas, o se corresponden con una crisis general del sistema, una crisis de descomposición de un sistema social análoga a la crisis del siglo XVI que analiza Engels en Alemania. Da para pensar. Hasta aquí hemos expuesto el tema con relación a los procesos de cambio radical. Solo dos palabras sobre Argentina, donde ya dije la pobreza pasó de poco más del 5% a más del 50%, lo que indica el crecimiento de la superpoblación relativa y obviamente de las capas pobres. ¿Cuál es la relación entre esas capas pobres y el activo? Nosotros hicimos una investigación, en realidad esto es un resumen de un capítulo de un libro. Hicimos una investigación sobre la relación entre sindicatos y organizaciones de desocupados, que se llama Trabajadores y Pobres, la cooperación entre el activo y la reserva de la clase obrera, que estaba centrado, cuando hicimos la investigación, en 2005-2010. Y ahí lo que veíamos era una separación absoluta entre desocupados, salvo la CTA, que organizaba desocupados y ocupados, tanto la CGT como la mayoría de las organizaciones de pobres, nosotros lo llamamos organizaciones de las capas pobres, porque
no son desocupados porque todos tienen alguna changa, no son piqueteros porque hacen muchas más cosas que hacer piquetes. Entonces optamos por esto de organizaciones de las capas pobres. Eh, el... Ay, se me fue lo que iba a decir. La relación entre los sindicatos y las organizaciones de las capas pobres, con excepción de la CTA, eran de abierta distancia, cuando no conflicto. Me acuerdo siempre una frase de Rodolfo Daer, cuando era secretario general de la CGT, que le dijeron, bueno, pero hay 1 millón de desocupados organizados en... Bueno, ellos son 1 millón, nosotros somos 6 millones. Y era el máximo de relación que se establecía. De ambas partes, porque también en unas jornadas piqueteras que se hicieron en 2001, me parece, Hugo Moyano fue a hablar y no lo dejaron hablar. O sea, pero eso cambió. El libro lo escribimos entre 2019 y 2020. Lo escribimos porque es un libro que hicimos con Fabián Fernández y Davison da Souza. Y ahí nos vimos obligados a hacer un prefacio porque habían empezado los contactos que han llegado al punto de que la UTEP pide incorporarse a la CGT y dentro de la CGT hay muchos que no rechazan eso. Entonces, había una nueva situación que, bueno, está volcada en un epílogo del libro. De cualquier manera, lo que uno ve en la Argentina es que, lejos de esos procesos que analicé antes, lo que se ha dado es más bien, primero, como dije, un distanciamiento y conflicto. Y cuando se da un acercamiento es porque las organizaciones de las capas pobres se sindicalizan, se convierten en sindicatos de los pobres. Polo obrero, la corriente clasista y combativa, su concepción es sindical. Bueno, hasta ahí. Un poco desordenado, pero... Muchísimas gracias. No sé si estás hablando de la historia de las capas pobres, estás hablando también de la historia de la teoría, ¿no? Las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, abrimos a preguntas, consideraciones y lo que quiero saber es si hace falta compartir el micrófono, ¿verdad? Bueno, muy bien. Tienes que venir acá. Tienes que venir acá para hablar a mismo precio, ¿eh? No sé si se transmite. No, pero tengo que... No, pero créeme que no se graba. No te escuchan por alguien está conectado. No, me gustaría... A ver, primero me pareció un interesante raconto sintético de todo un proceso histórico, digamos, la concepción de clase revolucionaria o no. En el que, bueno, más allá de lecturas muy parciales sobre el tema, pero sí volviendo a nuestra realidad, entre esa decisión entre sindicatos y, digamos, movimientos de capas pobres que mencionás, digamos, principios de la década 2000 en adelante, ¿no? Una de las cuestiones son desocupados, pero esos desocupados eran desocupados de los mismos sindicatos, ¿no? Gran parte, es decir, el movimiento piquetero comienza como
más que desocupados, expulsados de, no es que no tuvieran una ocupación económica, digamos, no estuvieran en una relación salarial, siendo esta digamos, el foco, ¿no?, de la concepción de esa categoría de pobre o no, el tema de salario no. Pero en el caso de los movimientos de piqueteros, eran todos desocupados. Y de esa manera es lo que resulta, diríamos, bastante bizarro que el mismo sindicato no se hiciera cargo de sus propios desocupados. No digo que se hiciera cargo de los delincuentes, etcétera, de todas las otras capas pobres, pero no se hicieron cargo ni siquiera de sus propios desocupados, ¿no? De la misma manera que también uno podría preguntarse, los sindicatos tampoco se hacen cargo de sus propios jubilados, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una consideración interesante política, me parece, para pensar. Eh, y el otro tema, diríamos, de esta escisión entre sindicatos y movimientos de capas de pobres, como los decís, en la década del 2000, yo me pregunto también si no fue de alguna manera incentivada por el poder político ante, diríamos, quiero aclarar que no he estudiado el tema ni he investigado sobre el tema, pero ante, diríamos, la ausencia de ese poder político de una estructura partidaria, inclinándose entonces para equilibrar tensiones conflictivas en lo político, en movimientos, ¿no? Entonces, bueno, y ahí hasta que en algún momento se logra esa síntesis, esa transversalidad entre movimientos de capas pobres y sindicatos, ¿no? Como una integración de carácter político bueno, a mi entender, del kirchnerismo, digamos, ¿no?, por ponerlo de alguna manera. Sí. No solo, porque cuando se produce la reactivación económica, se reincorporan a la actividad productiva gente que viene de las organizaciones, llamémosle desocupados, que ya tienen adscripción política y lo hacen. Entonces, lo que nosotros veíamos en la investigación es que se vinculan con los que son afines políticamente, los del Polo Obrero con el Partido Obrero, es decir, con los sindicatos, o con no sindicatos porque no tienen, salvo la SUBNA, pero con comisiones internas o de ocupados de su mismo color. Y lo mismo, por supuesto, y mucho más amplio con los peronistas. Respecto de la primera pregunta, es muy, muy interesante, pero parece que fuera una ley social, porque lo mismo ocurre en los años 30. Con Fabián Fernández, nosotros tenemos un par de trabajos sobre no la desocupación en los años 30, que ya había algún trabajo, sino qué pasa con los desocupados en los años 30. Y el resultado a que llegamos es que las organizaciones sindicales de aquel momento, socialistas, sindicalistas, plantean el problema de la desocupación, pero no de los desocupados. No sé si se entiende. Sí, Sí. hay que dar políticas para resolver la desocupación, pero los desocupados, que Dios lo ayude. Como un tema macro, Claro, claro. de macroeconomía. Y los que se pretenden organizar a los desocupados son los partidos ilegales, anarquistas y comunistas, con un éxito bastante relativo, ¿no? No llegan a ser lo que fue en Inglaterra o en Estados Unidos. En Estados Unidos, yo no me acuerdo si es el Congress of Industrial Organizations o la American Federation of Labor, explícitamente se opone a tratar con los desocupados. Explícitamente. En la American Federation of Labor finalmente hay un grupo que le hace cambiar la política, pero de largada es en contra. Y, digamos, eso tiene un asiento material
comprobable, que es un poco lo que dice Cleaver y lo que dice Fanon. Están los ocupados, por lo menos de algunas ramas, están en una situación que tienen mucho para perder si, si salen a la calle. Eso lo planteó en algún momento Schmidt, el secretario general de balizamiento. Dijo, sí, nosotros tenemos mucho que perder, y es verdad. Entonces, ahora, interesantemente, durante el gobierno de Macri, es decir, a partir del año 16, 15, 16, es que empiezan a establecerse cada vez más relaciones y es un proceso que sube y baja, ¿no? Pero habrá que ver. De acuerdo. Gracias, Nelly. No, gracias. Qué gusto escucharlo, Nicolás. Mucho gusto. Un placer que esté acá. Eh, no, dos preguntas. Usted deja como una servida, está así para quiero retruco, ¿vio? Pero hay otra, la primera, eh, usted dijo que es socialista científico Sí. y así hay que escucharlo y leerlo. Eh, y cuando usted trae caso por caso, hablando del lumpenproletariado y demás, trae a Fanon. Y ahí hay un problema, que es la primera cuestión que yo le quiero preguntar en su reflexión después de tantas décadas, ¿cierto? Y es la cuestión racial que se mete ahí. Y es, no lo conocía. Entonces, y claro, y usted salta de Fanon al movimiento de Black Panther. Y ahí hay toda una cuestión, ¿vio? Para comentar. Que usted pudiera, después de estos años de investigación, decir cómo consideró qué peso, porque usted no puede decir que es inocente de eso, porque usted investigó sus primeros pasos con lo que se llamaban TOBA y esa es la primera cuestión. Y la segunda, que es lo que le digo que la deja servida, el papel de las clases pobres en los procesos de cambio social, eh, es que ese lumpenproletariado, nosotros lo tenemos hoy, ¿no? Todos los pibes que andan con su bolsito atrás son bueno, con celular, con iPhone, qué sé yo, el que puede, saben leer, escribir, no son esos lumpen de lo que usted habla en la bibliografía clásica y que lo trae, que usted mismo trabajó, o los que trajo eh, Boivin. Esos son también clases pobres o, bueno, cosas pobres en la dinámica. ¿Qué reflexión le cabe a usted después de esta exposición? El protagonismo que están teniendo ese particular lumpenproletariado que nos tiene en esta situación, ¿no? A nosotros que tenemos tanto que perder. No termino de entender la segunda pregunta. Las capas pobres que tenemos actualmente, los que Sí. tenemos mucho que ¿Qué perder. hacer con los chorros? No, los pibes que andan los pibes que andan yo no pido nunca comida a que me lleven a mi casa, jamás lo podría hacer, pero son Los famosos los Rappi, pibes que andan con la los mochilita. Rappi. Eso, los Rappi, no son una clase de lumpen y no nos tienen a los que tenemos mucho que perder ahora en vilo. Bueno, porque votaron, ¿cierto? Y eligieron. No tenían trabajo, eran desocupados, Ahora no entiendo. estaban en el movimiento piquetero, no recibían programas, los desprecian los programas, y sin embargo, bueno, están definiendo la política Sí. y son una clase de capa pobre que está definiendo los procesos de sí. cambio. Yo no digo que usted estudie eso, porque usted estudia lo que estudia, pero ¿qué reflexión le merece esas bien. dos cuestiones? Está bien. Es- Y sobre la primera, Perdón, quería agregar que eh, muchos se definen como anarquistas. Entonces también hay una reutilización del término anarquista para decir que, respecto de las dos preguntas. De la primera me declaro absolutamente culpable porque siempre fue un tema en el que me quise meter, la relación entre clase y raza, y nunca lo hice.
Sí, creo que los trabajos que hice sobre proletarización de los indígenas eh, son un aporte, pero le falta esa pata. Y trato de convencer a algunos de los antropólogos que forman parte del PIMSA que se metan en ese tema. Concretamente a Elizabeth Gómez, la estoy pinchando, porque ahí el tema con relación a Milagro Sala y la Tupac Amaru está totalmente presente. Así que ahí no tengo excusa. Respecto de esa fraccioncita que son los delivery boys, no conozco mucho, nunca lo he investigado eso. Son es decir, pueden tomarse como un símbolo de toda una capa etaria, pero no creo que ellos hayan definido las elecciones, sino que es algo bastante más complicado por varios lados. Porque yo creo que ahí, por lo que uno lee y ve por televisión, ha influido muchísimo la frustración de todos los gobiernos, no de todos los gobiernos anteriores, de los dos gobiernos anteriores. Este, creo que la frustración iba por ahí, muy bien aprovechada e incentivada desde el régimen, ¿no? Eh, y efectivamente, algunos se declaran anarquistas porque se consideran libres de morir atropellados abajo de un camión, llevándolo, haciendo los mandados, ¿no? Pero bueno. eh, sí, hasta ahí. De lo primero, lo vuelvo a decir enfáticamente, no, es que si yo hubiera seguido trabajando el tema de proletarización indígena, inexorablemente me tendría que haber metido en el tema de raza, género y clase. Hubiera sido, pero bueno, como me pasé a estructura social de la Argentina y después a historia de la clase obrera, no avancé en esa dirección. ¿Alguna otra pregunta? ¿Consideración? Yo te tengo miedo, pero estoy esperando la tuya. Bueno, primero voy a confesar un delito, soy abogado. Y desde luego no va a ser una pregunta, primero va a ser un elogio, ¿no? O sea, has iluminado en muchos aspectos. Y te voy a pedir después que me des bien el dato de tu libro, que yo no lo conocía, para leerlo. En realidad, el tema de los trabajadores de plataforma es un tema de debate internacional. Porque, bueno, es una capa nueva, pero es muy extendida en la Argentina desde hace tiempo y es basculante en el sentido, lo característico son los trabajadores que son asalariados, y así se puede determinar en la encuesta de hogares, vemos que son asalariados, declaran ser asalariados, pero en la respuesta es no reciben, no les cuenta jubilación o no tienen copia de su recibo de sueldo. Trabajadores, llamados en negro. Bueno, hubo una polémica en Brasil sobre el tema, de un trabajo en el que yo intervine, porque el secretario de la CUT era negro y dijo que como se había abandonado el lenguaje sexista, debía eliminarse el lenguaje racista. Pero bueno, decir no registrado es un eufemismo, ¿no? Tampoco se puede decir que es ilegal, porque no es ilegal por el objeto, que como los trabajadores de la droga, ¿no? O los contrabandistas, o los carteristas. No es un trabajo ilegal por su objeto, pero es un trabajo ilegal incluso vinculado a un delito que es la evasión
La evasión fiscal, porque nadie oculta a un asalariado sin ocultar la facturación. Entonces ahí sí hay un delito, pero cometido por el empleador, claramente. No es que el trabajador quiera ser así. De todas formas, bueno, hay muchos trabajadores que prefieren tener esa condición porque existe el salario, eso a veces es algo más elevado que el del convenio colectivo porque no hay retención si no hay aportes. Bueno, y es un tema que en realidad me parece que no es abordado porque los sindicatos no quieren conocer eso. Un distinguido dirigente sindical dijo en una reunión bastante privada en la cual se hablaba de la necesidad de encarar la registración de los trabajadores. ¿Quién te dijo que yo quiero registrarlos? Ganan poco, tienen muchos hijos, se enferman rápido. ¿Me querés hacer quebrar la obra social? Es decir, hay una contradicción entre la propia organización sindical para organizar a esos trabajadores. Último punto, la Unión Europea, te voy a alcanzar de alguna forma el texto, a instancias de la Confederación Internacional de Sindicatos de Bruselas, ha planteado que los trabajadores de plataformas son trabajadores asalariados y que debe considerárselos como tales. Y la necesidad de una legislación internacional incluso que promueva esa registración. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Algún comentario o pregunta de los remotos? ¿Los asistentes de plataforma? ¿No? Una pregunta. ¿La historia se va dando por fases? Hablaste muchas veces de la fase del capitalismo y si bien, bueno, el capitalismo tiene su historia y su desarrollo, pero em, después del capitalismo, Después del capitalismo. ¿qué viene? Sí. Eso justamente, el ser socialista científico habilita para contestar no tenemos la menor idea, porque eso es lo que hubiera dicho Marx. Este, mirá, eh, no hay duda de que hay un momento, una fase en que domina el capital mercantil, es la punta, es lo más desarrollado. Hay otra fase en que domina el capital industrial y ahora estamos viviendo una fase desde hace tiempo, ¿no? No es de ahora, de dominio del capital financiero que intenta construir su hegemonía y por momentos lo logra, y no sabemos después qué vendrá. Ujú. Y el En desarrollo, ese sí, sentido está sí, usado fase, ¿no? ajá. El desarrollo de las fuerzas productivas, em, tal como se planteaba en aquella época, em, no tenía mucho en cuenta el uso y abuso del ambiente, no era una cuestión, o sí lo era. Bueno, depende, sí, sería fácil contestarte. Engels plantea ese problema Ujú, me parece que es en el Anti-Düring, largamente, ujú, el problema de la destrucción del planeta ujú, por el capitalismo. ujú, O sea, siempre hubo corrientes, no con la presencia que tienen hoy, que para mí tiene un doble aspecto, vista la experiencia de los trabajos sobre Argentina. Por un lado, efectivamente es la defensa del medio ambiente. Por otro lado, ha sido muy implementado junto con otros temas o movimientos como una manera de diluir el lugar de la clase obrera. ujú, Eh, Donde antes se pensaba el sujeto que puede
superar el capitalismo, es la clase obrera, sea en su totalidad, porque tiene que haber justamente la cooperación entre el activo y la reserva, o entre los insertos y las capas pobres, como se quiera decir. Si antes era clarísimo que ese era el sujeto, después eran los indígenas, las mujeres, los jóvenes, los ambientalistas, y la clase obrera se veía diluida como sujeto. Lo cual la debilitaba, porque yo lo que estoy convencido que esa negación de la centralidad de la clase obrera y incluso el planteo de su desaparición es un arma con la cual se la aísla. Yo digo, si los estudiantes de mi generación, si algo recibíamos cuando estudié en la facultad, era saber la existencia de un movimiento obrero con el cual había que establecer alianza porque ese era el sujeto. Si a los jóvenes estudiantes de hoy se les enseña que la clase obrera no existe, ¿qué alianza van a buscar ahí? Y eso debilita, aísla a la clase obrera y permita que se le pegue con más eficiencia. Bueno, eso. Pregunta. Julieta Quirós trabajó sobre quienes participan del movimiento piquetero a principios de este siglo y tiene 2 libros que son realmente muy interesantes. Se llaman Cruzando la Sarmiento, que es tu tesis de maestría, y El porqué de los que van, ¿sí? Cómo se enganchan los dirigentes de esos movimientos. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se escucha ahí? Ok, bueno, hablo, ¿no? Ya dejé de escucharte. Buenas tardes a todos. Gracias, Nicolás, por todo el recorrido que realmente uno lo deja pensando. Yo me preguntaba si en esta conversación, en esto que vos presentaste, y las preguntas también de los colegas, del público, no nos está faltando nombrar un sujeto que, que no es el desempleado, ni siquiera, hasta uno podría decir, bueno, subocupado, pero que es esta porción como cada vez más, que estructuralmente fue creciendo del cuentapropismo informal, el cuentapropista no profesional. O no técnico, no sé, llamado, no sé cómo lo llama la EPH, seguramente no calificado, o de baja calificación o poca calificación. Yo no sabía esto de que a nivel internacional se estaba promoviendo al trabajador de plataforma como un asalariado. Eh, Ahora que lo mencionó la persona que habló, que perdón, pero de acá no sé si llegaba a ver quién era. Eh, voy a chusmear un poco, me dio mucha curiosidad, pero digo, bueno, justamente es ese perfil de trabajador que se presenta como, digamos, jefe de sí mismo, ¿no? Como, eso como un valor, esa reivindicación de ser tu propio jefe, y que yo creo que inclusive, pensando en estos procesos del 2000, de la Argentina y de la organización a fines de los 90 de los desocupados y el problema, ¿no? De la instalación del desempleo como problema público y cómo ciertas organizaciones barriales se ponen en agenda representar a estos desocupados y reivindicarlos como trabajadores. Ahí también había mucho, no de recién desempleado, desafiliado del sistema salarial, sino de ese cuentapropismo informal, barrial, golpeado por la crisis, que encontró en las organizaciones una manera de organizarse, ¿no?
Entonces digo, esos trabajadores de hecho, ¿no? ¿Dónde nos estamos acá ubicando en estas categorías de desocupado, lumpenproletariado y el proletariado industrial o el proletariado formal, el asalariado formal, ¿no? ¿Y qué procesos de cambio estarían impulsando, ¿no? Esos trabajadores que cada vez son más, o esa porción de la clase trabajadora? ¿Qué procesos de cambio, según, no sé, según tu juicio, tu mirada, estarían impulsando o los estaría interpelando? Y la otra pregunta que tengo es, em, este cambio que vos identificaste, ¿no? De que en determinado momento, bueno, las organizaciones territoriales se sindicalizan, ¿no? O se empiezan a tejer alianzas con los sindicatos y ahora la CGT, ¿no? A través de, sobre todo de ciertos procesos como el gremio ladrillero, la CGT se abre, ¿no? A ese trabajador informal, a ese cuentapropismo informal, a esas economías populares o al movimiento de la economía popular. Bueno, en esa alianza, digamos que se ve un cambio a nivel como de las instituciones o de las organizaciones. ¿Qué pasa con las clases, no? Como yo lo que veo es que la disociación entre las clases dentro de la clase obrera es muy fuerte, ¿no? Y no sé hasta qué punto esas alianzas que van haciendo los distintos gremios, organizaciones gremiales de trabajadores asalariados y no asalariados o cuentapropistas, eh, bueno, en qué medida eso se, se expresa o traspasa al cuerpo social, ¿no? Eh, bueno, muchas gracias. Según entiendo, Julieta, la segunda pregunta sería ¿qué cambio social propugnan estos trabajadores autónomos pobres? Por ejemplo, podrían ser los Rappi, ¿no? Bueno, ahora sí, ahora sí. Bueno, respecto de la primera pregunta, yo creo que hay un problema de definiciones, pero que tiene que ver con concepción general. Cuando yo digo clase obrera, no estoy refiriéndome solamente a los obreros de industria ni a a los asalariados formales. Nosotros con Jorge Podestá hicimos un trabajo hace ya muchos años, hace como 40 años, donde con los datos del censo del 60 y del censo del 80, pero sobre todo del censo del 80, tratábamos de ver cuál era la situación de los grupos sociales fundamentales o de las clases sociales fundamentales en la Argentina. Y lo que no me quiero extender mucho en la cuestión técnica, pero el censo del 80 lo que permitía era un cruce de grupo de ocupación, rama y categoría ocupacional. Entonces nosotros tomábamos cada una de esas intersecciones de 3 y lo colocábamos en las categorías nuestras, que eran gran burguesía, pequeña burguesía acomodada, pequeña burguesía pobre, proletariado y semiproletariado. Y lo que descubríamos es que en los trabajos que siguen más o menos o que seguían en aquella época los parámetros del INDEC, les aparecían como cuentapropistas masas importantes de población que en realidad tenían que figurar como clase obrera. Pongo un ejemplo. Peones por cuenta propia. ¿Qué es un peón por cuenta propia? No existe. Es un asalariado que tiene varios patrones, que tiene, bueno, y todavía en el 80 no era tan evidente el fenómeno este de la precarización y demás. Pero bueno, entonces, hay un problema de definición y hay un problema técnico. La definición que nosotros damos de clase obrera es
los expropiados de sus condiciones materiales de existencia, es decir, de las fuerzas productivas sociales, que solo pueden obtener sus medios de vida bajo la forma del salario, lo reciban o no, y eso me incluye todos los desocupados, y esa sería la definición en la estructura. Después está el otro aspecto, que si las clases sociales se constituyen en la lucha, solo, sí, la definición tiene que incluir no solo que son los expropiados de sus condiciones materiales de existencia, que reciben su medio de vida bajo la forma de salario, lo reciban o no, sino que además, tomando conciencia de su situación, luchan para modificarla. Y en el luchan para modificarla se abren dos posibilidades. O luchan como asalariados por tener mejores condiciones de salario, condiciones de trabajo y demás, pero que necesitan de un patrón, o en tanto expropiados se meten con el problema de la propiedad y lo que piden es un cambio, o lo que luchan es por una transformación del régimen mismo social. Entonces, si en esa definición, ahí después están, el grueso de la población lo podés distribuir con estos criterios. Después tenés esas zonas grises que, para seguir con el ejemplo de los delivery boys, uno dice, son expropiados de sus condiciones materiales de existencia, lo único que tienen para vender es su fuerza de trabajo. Ah, pero tienen una bicicleta, o tienen una moto, o cuando éramos jóvenes en los trabajos sobre sociología rural, tiene los 4 palos con que hace un telar. Entonces, ¿eso lo convierte en dueño de sus condiciones materiales de existencia? No, porque no puede, si no tiene quien le pague un salario, no puede vivir con eso. Pero bueno, ahí tenés situaciones específicas que hay que dilucidar. Pero toda esta masa de precarizados, de los delivery, los changarines que está lleno, todo eso forman parte de la clase obrera en sentido estricto. Ahora, ¿qué papel jugarían estos en un proceso de transformación? No lo sé. Y así como en una de las preguntas se planteaba, son los votantes de Milei, conozco otros que están organizando sindicatos que los organizadores, no sé si los deliveries, los organizadores se consideran marxistas, entonces, y socialistas. Entonces, ahí me genera más duda poder definir. Hay que ver, por ejemplo, vinculados a estos, los motoqueros, cuando fueron a las jornadas del 2001, de diciembre del 2001, los motoqueros oficiaban como enlace entre los que estaban en la calle peleando. O sea, no estaban del lado del gobierno. Bueno, eso era una cosa. Y lo que quería aclarar cuando yo digo que se sindicalizan, no es solamente que entran en relación con los sindicatos, sino que su concepción es sindical. Su lucha es una lucha económico-corporativa profesional. En lugar de decir, yo como obrero metalúrgico quiero tal salario, tales condiciones de trabajo, y qué sé yo como desocupado, como pobre, quiero que me den un plan. Y no va más allá de ahí. Entonces, es una concepción económico-corporativa profesional. Y son sindicales, por eso todas las organizaciones de desocupados, hasta donde yo sé, son sindicatos de desocupados o de trabajadores pobres. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. No hay ningún problema con el tiempo, así que estuvimos bárbaro.
Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias a ustedes por la paciencia. Sí.